La NBA es la liga de baloncesto más importante y más vistosa en todo el mundo, pero eso no la hace perfecta. Es más, con los años cada vez se le encuentra algún pero. Una de las cosas que nos fastidian a algunos fanáticos de este deporte es que el juego de la NBA es muy trabado y se para muchas veces. Tenemos que tener en cuenta también que la liga es muy comercial y venden demasía. Por eso hay muchos espacios publicitarios para vender y eso no lo podemos cambiar, porque es la forma en que se sustenta todo el espectáculo. Pero hay otras cosas en sí y que están referidas al juego que sí podemos cambiar. Dentro de esas cosas que sí se pueden cambiar, en este video nos centraremos en el hecho de que muchos jugadores, en este caso tiradores, buscan constantemente sacar faltas a la hora de tirar, para así conseguir el 2+1 o el 3+1 o irse a la línea de tiros libres. Y en el 90% de las ocasiones los árbitros compran esto, lo que hace que un jugador se llene de faltas muy temprano e inclusive quede afuera del partido, o que también puedan llegar al bonus y que el juego se haga muy cortado y algo tedioso. En estos días somos espectadores de los Juegos Olímpicos y las reglas FIBA que hacen que el juego sea un poco más rudo y que las faltas que se cobran en la NBA no se cobren en la FIBA, y el juego a su vez se hace mucho más dinámico y poco trabado. Esto es una ventaja para nosotros los espectadores, ya que tenemos constantemente situaciones de juego importantes. La liga estadounidense informó a mediados del mes de febrero que pensaba armar su norma anti-flopping. Para los que no están familiarizados con el término flopping, se trata básicamente de simular faltas. Si bien se plantea hacer una nueva norma, esta ya existe desde el año 2012, pero su cumplimiento fue muy escaso. Desde que se empezó a usar esa ley en la temporada 2012-2013, solo 7 jugadores habían sido sancionados por violar dicha norma, algo muy pobre si vemos un partido de la NBA, donde se aprecian las majestuosas actuaciones dignas de un Oscar de algunos jugadores en cada partido. El dato es peor si les digo que 2 de esos 7 jugadores fueron multados en esta temporada pasada y en el mismo partido. Me refiero a Kyle Kuzma y LeBron James. Por lo que si sacamos a estos dos, nos deja una pobre estadística de 5 jugadores multados en 9 temporadas. Aclaro, no estoy pidiendo que se sancionen porque sí, sino que esas estadísticas no van de la mano con el juego actual de la NBA. Repasemos un poco lo que decía esa regla creada en 2012. Se considera flop o simulación a un intento de engañar a los árbitros para que se piten faltas inmerecidas. El flop se determina cuando el supuesto victimario tiene una reacción física inconsistente a la fuerza o dirección de un contacto físico. Para traducirlo al español, ejemplo, cuando un jugador cae al suelo ante un mínimo roce sin fuerza suficiente para tirarlo, o si el choque se produce hacia una dirección y el jugador cae a propósito en una dirección contraria a donde se produjo el contacto. Ante esto, las multas iban de acuerdo al número de reincidencias del jugador. Ante la primera simulación solo se lo advertía al deportista. En la segunda ocasión la multa era de $5.000, la tercera de $10.000, la cuarta de $15.000 y la quinta era de $30.000. En caso de que el jugador llegue a la sexta simulación, la liga lo castigaba con un partido de suspensión. Como ven, la ley informa a grandes rasgos lo que es el flop, pero no explica específicamente la situación, por lo que deja la misma a libre interpretación de los referees. Es por eso también que muy pocas veces se cobró este tipo de infracción y casi nunca se multaba a los jugadores. En pocas palabras, la norma era un chiste. Pero la nueva modificación que empezará en la siguiente temporada sí explica un poco más qué es y qué no es simulación, lo que respalda las decisiones de los árbitros en caso de represalias. La ley, que empezará a funcionar en la 2021-2022, dice que se considera flop cuando un tirador se lanza o se inclina hacia su defensor en un ángulo anormal. También se sancionará esto cuando el tirador estira su pierna hacia arriba o hacia un lado de manera anormal para generar el contacto con su defensor. Y por último, cuando el jugador ofensivo se desvía abruptamente de su camino hacia los lados o hacia atrás en dirección a su defensor. Como ven, ahora los árbitros tienen muy en claro qué es y qué no es flop, por lo cual no hay excusas para no cobrar estas faltas. Esto también sirve en casos donde la asociación de jugadores rechaza el cobro de algunas sanciones y se queja de los árbitros. Por ejemplo, cuando multaron a Kyle Kuzma y LeBron James, la NBPA dijo que esto era inconcebible y que no tenía precedentes en su deporte. En 2012 muchas estrellas se mostraron a favor de esta ley,
como Kobe Bryant, que respaldó su sanción y pidió que se ajuste un poco más a la sanción de la FIBA, que castiga al equipo infractor con una falta técnica, un tiro libre y la posesión de balón a favor del otro equipo. Steve Nash dijo que esta era una oportunidad única para que se limpie el juego. Por lo pronto hay que ver si hay convicción a la hora de hacer cumplir la ley y castigar al infractor. También es un alivio para muchos de nosotros que queremos un básquet más dinámico, con defensas duras en temporada regular y sin tantas payasadas. Y hasta acá hemos llegado con el mini video del día de hoy. Recuerden darle me gusta y compartirlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal que nos ayuda un montón. Nos estamos viendo en la próxima.